En este 2021 también se cumple un centenario muy jugoso, muy importante en la historia de España, como es el desastre de Anual. Y para ello tenemos con nosotros a José Carlos Aránguez. ¿Qué tal, José Carlos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Bueno, eres doctor en Historia por la Complutense, especializado en Historia de las Relaciones Internacionales, concretamente en la historia del protectorado marroquí en la etapa 1930-1956. Es la etapa que he trabajado desde la perspectiva del nacionalismo, sí. Aunque vamos a centrarnos en una época que es anterior, yo querría empezar preguntándote, José Carlos, ¿por qué es importante estudiar la historia de las relaciones entre España y Marruecos? Bueno, la respuesta probablemente no sea fácil, pero sí que me atrevo a decir, ¿no? Que por lo general desde la universidad, la academia, también en el instituto, tendemos a estudiar la historia de las relaciones internacionales con un vector hacia Europa, lógicamente, ¿no? Al continente y también a la Unión Europea. Y el otro vector suele ser América Latina, por nuestro pasado colonial, nuestras relaciones también con América del Norte, con Estados Unidos. Y sin embargo, a apenas 12, 14 kilómetros de España, salvando el estrecho de Gibraltar, tenemos ahí un inmenso país, un rico país, sin el que realmente no conocemos mucho de él o no nos hemos interesado especialmente en él. Como algunos colegas míos ya han indicado anteriormente, ¿no? Hablan de las relaciones ribereñas. Somos dos países bañados por el mismo mar y creo que es fundamental conocer la historia, las relaciones de amistad, más allá de lo que se crea, los lazos férreos de amistad entre los dos países, entre España y Marruecos, Marruecos y España, ¿no? Compartimos un pasado histórico bastante reciente conjunto. Y creo que es fundamental el ahondar en las relaciones hispano-marroquíes, especialmente en la etapa contemporánea, en la historia del tiempo presente. Como historiador especializado en las relaciones entre España y Marruecos, ante episodios como el que se ha vivido hace unos meses, como el salto masivo a Ceuta, bueno, la cuestión del líder del Frente Polisario, etcétera, esas situaciones que ocurren en el presente, ¿tú cómo las ves? ¿Cómo las analizas? ¿Cómo las reflexionas? Bueno, realmente tienen una honda raíz en el pasado. No son sucesos que surjan de repente, aunque nos pueda parecer que es así, sino que son conflictos encapsulados que denominamos, que lo tenemos presente desde básicamente la mediados de los 70 y se han sucedido repetidamente. Y hemos tenido momentos de tensión como es en 1994 o en el 2002. Y en la cuestión migratoria, el control que hace los socios europeos en el Sahel, los flujos migratorios en torno al estrecho, las vallas de Ceuta y Melilla como territorios en disputa, ¿no? En disputa entre España y Marruecos. También las cuestiones pesqueras, como digo, son conflictos encapsulados que tienen una resolución, siempre deben tener una resolución diplomática. Siempre se tiene que hacer al más alto nivel. Y probablemente la segunda fila desde las embajadas o secretarías de Estado se esté negociando ahora mismo en la distensión, ¿no? En bajar esa tensión de ese conflicto localizado, puntual, que no es el primero y auguro que no va a ser el último. Son crisis cíclicas entre dos estados vecinos. No tiene mucho más alcance realmente. Siempre que traigo aquí a algún historiador, investigador en general, me gusta preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso creativo, en tu caso, de la tesis doctoral? Bueno, vale, insistimos, el tuyo es un contexto posterior, da igual. ¿Cómo enfrentaste la tesis? ¿Por qué elegiste el tema? ¿Cómo es trabajar con fuentes primarias sobre la relación entre España y Marruecos? La pregunta es difícil y es larga, intentaré resumir. La primera cuestión que me llevó a elegir un tema de investigación tan extraño, ¿no? y más en la academia, como eran las relaciones España, Francia
y el nacionalismo marroquí en el Protectorado de Marruecos, 1930-1956. También llevaba una coletilla, ¿no?, que eran tensiones internacionales y los conflictos internos. Como veis, era un doble marco, ¿no?, tanto interno como internacional. La razón de ser era que buscaba dentro de las relaciones internacionales ocupar, no diré un vacío geográfico, pero sí un espacio de estudio que sentía que en la universidad, en las relaciones internacionales, estaba un poco de lado cómo eran las relaciones o la política exterior de España hacia los países del norte de África. También nos ocurre con Asia, pero en mi caso me interesaba el norte de África y en concreto el pasado colonial. Debo decir que aquí se conjugan dos elementos vertebradores. Por un lado, mi pasión, mi interés por el estudio de los nacionalismos, que se lo atribuyo, es obra del profesor Juan Pablo Fusi, el que me instruyó en el tema de nacionalismo. Y por otro lado, las relaciones internacionales al profesor Juan Carlos Pereira, que fue el director de mi tesis doctoral. En mi formación como doctor, decidí trabajar sobre este campo de investigación y debo decir que no fue para nada fácil. Y aquí paso a entrar en el tema de las fuentes primarias y me alegra que me hagas esa pregunta por la razón de que en España, como sabrás, estamos todavía peleando, sobre todo en los últimos años, a través de la prensa mayoritariamente, por la renovación o incluso derogación de la ley sobre secretos oficiales de 1968. En los últimos años, ya realmente la última década, un nutrido grupo de historiadores, entre ellos el profesor Carlos Sanz, Juan Carlos Pereira y quien habla, también periodistas de diversos medios de comunicación, de periódicos y periódicos digitales, han trabajado, ¿no?, por impulsar esa renovación de una ley de secretos oficiales que se promete cambiar, renovar, pero que nunca llega. De hecho, hoy teníamos otra noticia, ¿no?, de que es una de las 5 o 6 leyes que están en stand-by que se espera que se recupere en septiembre. Lo que solicitamos, y no me alargo más en este tema, es que se proceda a aprobar, promulgar una ley de secretos oficiales que establezca una priorización, ¿no?, de desclasificación automática, como podría ser esa cuota de los 5, 10 o 25 años para los documentos y sobre todo para la documentación histórica. Esto es grave, puesto que en mi caso, en la historia de las relaciones internacionales, en mi campo de investigación para la tesis doctoral, se me prohibió consultar la documentación, ¿no? No se me permitió consultar la documentación diplomática en materia de política exterior con relación al Protectorado de Marruecos. Por suerte, por gran suerte, para mi tema de estudio, todo lo que era correspondiente o referido al Protectorado de España en Marruecos, lo pude consultar porque esa documentación no dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores, dependía de Presidencia de Gobierno. Eso quiero decirlo, dejarlo claro, ¿no? Como muchas veces la casualidad, que el azar, que esa documentación, en vez de estar depositada en el Ministerio de Exteriores, pasar a estar depositada en Presidencia de Gobierno, bueno, tuve la suerte, el privilegio de poder consultar dicha documentación. En el caso francés, la verdad fue mucho más fácil. Allí en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, durante mi estancia de investigación en el extranjero, pude consultar toda la documentación diplomática francesa, ¿no?, elaborada durante los años de protectorado con respecto a Marruecos. Y ya no solo consultarla, sino que tienes el privilegio, la suerte, a diferencia que en los archivos públicos españoles, como el Archivo General de Administración, el querido AGA, de fotografiar los documentos, ¿no? Tú puedes llegar allí por la mañana con tu móvil, con tu cámara de fotos, fotografiar todos los dosieres y luego trabajar con ellos ya en tu despacho, en casa o donde quieras. Sin embargo, aquí en España tienes que ir todos los días al archivo y lo único que te dejan introducir es papel y lápiz o el ordenador portátil y consultar un determinado número de legajos sobre documentación que no esté clasificada. Por lo tanto, la consulta de fuentes primarias fue algo muy enriquecedor para mi tesis, pero algo muy complejo en los archivos españoles de titularidad pública. Desde donde sí que estamos trabajando realmente es desde el GISTRI, el Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales, que dirige el profesor Juan Carlos Pereira. Desde allí sí que estamos trabajando y sobre todo a través del profesor Carlos Sanz, que es el que
más impulso está dando a este sentido. Recientemente, hace apenas 6 meses, pues, salió publicado un artículo que escribíamos Juan Carlos Pereira y yo en un libro sobre la ley de secretos oficiales, ¿no? La dificultad para investigar en España en arreglo a la ley de secretos oficiales. Se titulaba algo así como "No a la transparencia, todo secreto", ¿no? Puedo facilitar el enlace o el libro. No. Es curioso porque el caso de este campo de investigación, como he dicho antes, está muy abandonado a la historia de las relaciones internacionales. Eso supone que haya un historiador de titulación trabajando en ese campo de estudio. No es lo normal. Lo normal es que este campo de estudio lo estén trabajando en el periodismo o desde la filología o el campo del arabismo. No me atrevería a decir que hay una generación de africanistas, por así denominarnos, pero sí que hay algo en común en diversas disciplinas, ya sea desde la filología, la antropología, la sociología, la geografía o la historia, en trabajar sobre ese ámbito de estudio, ¿no? Y también trabajar especialmente en la historia contemporánea del país alauí. Eso sí que hay un sentimiento y cuando elaboré mi tesis doctoral, bueno, en toda la producción historiográfica desde la etapa del franquismo, transición y actualidad, se ve que hay un nutrido grupo, ¿no? de especialistas en la materia que trabajan sobre ese campo de estudio y afortunadamente hoy sigue vivo, que no es que es lo más importante, ¿no? Que sigue latente. A ver si aquí a través de tu canal podemos hacer un llamamiento, ¿no? Pues para que se inicien nuevas líneas de investigación y se trabaje por ese campo de estudio. Sí. Bueno, además Carlos Sanz apareció en un reportaje en la cadena 4 de las noticias precisamente sobre esta cuestión. Bueno, iba más sobre el tema de la censura del gobierno durante la pandemia, pero bueno, parecido. Parece.